En el capítulo 17 de Lucas, a partir del versículo 11, vemos la historia de 10 leprosos que fueron sanados por Jesús. Allí donde Jesús fuera, encontraba siempre ocasión para ejercitar su infinita compasión y poder. Y lo que es mejor aún, estaba siempre buscando a los angustiados y a los desesperados, supremamente consciente de que en Él mismo, Él era todo suficiente para suplir las necesidades de todos ellos. En Jesucristo, toda la plenitud de Dios plantó su tabernáculo entre los hombres. Y cuando entregó su vida por nosotros en la cruz, fue pagando con sus inescrutables riquezas el precio de la redención de nuestras almas. Su milagro de sanidad en este pueblo anónimo, porque para nada menciona el nombre, mientras iba de camino a Jerusalén, tiene para nosotros unos pensamientos que van a lo más hondo de nuestro corazón. Dice la palabra que le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, 10 hombres ligados por una común miseria y absolutamente incapaces de salvarse a sí mismos. Aunque había 10, ello no disminuía los sufrimientos y peligros de cada uno. Aunque podamos tener muchos compañeros de pecado, ello no disminuye en nada la culpa de cada uno. En la Escritura la lepra es el tipo destacado del pecado. Como el pecado conlleva impureza, el veraz grito del leproso, con su boca cubierta de vergüenza, debía ser: inmundo, inmundo. Levítico 13:45. Es tan solo la verdad lo que se nos enseña cuando, a semejanza del leproso, se nos pide que hagamos confesión de nuestros pecados. Como el pecado lleva a la separación, separaron a distancia. El lugar que la ley les había designado era fuera del campamento. Lejanos es la posición de todos aquellos que no han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2:13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Está claro que el carácter pecaminoso nos ha de alejar de la vida y comunión con Dios. Como el pecado es humanamente incurable, no tenemos remedio alguno para la lepra. Solo puede tratar de aliviar sus sufrimientos aquel que vive en pecado, mientras que la terrible plaga sigue su curso mortífero, de tal suerte que un pecado llama a otro pecado hasta que la vida se vuelve insosteniblemente pecaminosa. Luego le dicen: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Puede haber sido un clamor saliendo de gargantas enfermas, pero fue como música para los oídos de Jesús, porque salía del corazón y era para la cosa necesaria que hubiera compasión de por medio, aquella compasión que en Jesús estaba unida a la omnipotencia y que tenía su morada en el más tierno y puro de los hombres. Había un sencillo remedio. Jesús les dice: id y mostraos a los sacerdotes. Parece una orden extraña, pero el significado es muy claro. Los sacerdotes os han condenado como leprosos. Luego, si creéis que yo os puedo sanar,
y que así lo estoy haciendo? Id y mostraos a ellos para que puedan ver que estáis sanos. Levítico 14, 2, 4 nos habla al respecto. Nos dice de la siguiente manera: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Hay 2 cosas absolutamente necesarias: fe en la palabra de Cristo y obediencia a la voluntad de Cristo. Esto lo confirma el versículo 2 del capítulo 14 de Levítico, cuando dice que cuando el leproso se limpiare, será traído al sacerdote. Jesús ya había sanado a los leprosos mientras iban en camino y por ello los manda para que el sacerdote confirme la sanidad. Si hubieran esperado a sentirse mejor antes de ir, nunca habrían ido. Es en tanto que creemos y obedecemos que entramos en la vida. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. La sanidad personal es algo más que solo podemos ver por experiencia propia, y algo por lo que deberíamos sentir un pronto y profundo agradecimiento. Para este hombre era una imposibilidad moral glorificar a Dios mientras estuviera en la terrible atadura de la lepra, o sea, del pecado. Es sólo cuando somos liberados del pecado que podemos dar gloria a Dios. La misericordia sanadora de Cristo no sólo hizo que el samaritano se sintiera sumamente lleno de gratitud, sino que también lo hizo humilde. Se postró rostro en tierra a sus pies. La humildad y el agradecimiento son característicos de los salvos por la gracia de Dios. Luego Jesús pregunta: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? El que contaba las estrellas no dejaba de contar a los que habían sido limpiados por su palabra. Él los conoce individualmente. ¿Y los 9 dónde están? Es cosa cierta que nuestro Señor espera que aquellos que hemos sido salvos por Él glorifiquemos a Dios haciendo un reconocimiento público de su poder purificador. No es bien posible a nosotros, como aquellos 9, tener una gran ansiedad de lograr la salvación solo para nuestro bienestar y felicidad, y ser totalmente indiferentes acerca de honrar al Salvador con nuestra nueva vida. Estos creyentes secretos, pues discípulos no podemos llamarlos, son unos ingratos cobardes. Este menospreciado extranjero que volvió para dar a Dios la gloria, recibió algo que los 9 desagradecidos no recibieron. Recibió la certidumbre de que la obra hecha en él era perfecta. La creencia del corazón debería ir siempre acompañada con la confesión de la boca, según lo establece Romanos 10:9, que dice de la siguiente manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gloria a Dios por su bendita palabra. Amén.